Último minuto. Sí, una noticia de carácter urgente que se ha tomado las salas de prensa en el mundo porque un sismo de magnitud 7,2 con características de terremoto remeció esta mañana a la isla de Haití, causando graves daños en la capital, Puerto Príncipe. Según la información que hasta ahora se difunde a través de las redes sociales, se muestran edificios colapsados y gran destrucción de infraestructura. Vamos de inmediato a conversar con el director del Centro Sismológico de nuestro país, Sergio Barrientos, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo analiza la información que tenemos hasta ahora desde Haití con este sismo con características de terremoto 7.2? Bueno, el terremoto ocurrió no hace mucho rato, así que todavía están contando antecedentes. Pero este magnitud 7.2 es del orden que el que ocurrió en enero del año 2010 y causó tanto daño del orden de 300.000 víctimas fatales justamente en la zona de Puerto Príncipe y alrededores en Haití. Es un terremoto que ocurre, por las primeras observaciones parece que ocurriese en la misma falla que se activó el año 2010, aunque un poco más hacia el oeste. Y eso es la continuación de esta misma falla activándose un poco más hacia el oeste con este tremendo, terremoto. Sergio, ¿y es normal que esta falla en Haití, que usted dice es la misma que causó el terremoto del 2010, se active nuevamente 10 años después con tanta fuerza, con un 7.2? Sí, lo que sucede es que no es el mismo lugar. En el año 2010 se activó más cerca esta falla del orden de magnitud 7, significa una activación en un segmento del orden de 50 kilómetros de longitud por unos 15 kilómetros de profundidad. Y ese es el área que se desplaza rápidamente alrededor de un metro. Un bloque se desplaza con respecto al otro en alrededor de un metro. ¿Y por qué son...? Sí. Perdón. Sí, Sergio, ¿y por qué son tan reiterados los terremotos tan fuertes en esa misma zona donde está Haití, donde está Cuba? Para tratar de comprenderlo, nosotros tenemos experiencia acá en Chile, pero son otras las placas que interactúan acá. Exactamente, es distinto. En este caso, el extremo hacia el oeste, donde terminó la falla, la activación de la falla en el año 2010, es el comienzo de la nueva ruptura hacia el oeste. Es decir, no es la misma falla, pero es otro segmento de la falla el que se activa, ¿ya? Y esto se está moviendo a lo largo de toda la falla, que tiene extensiones de cientos de kilómetros. Entonces lo va haciendo por partes, ¿ya? Y en este caso es como si la tensión hubiese cambiado de lugar. Ahora no está tan cerca de Puerto Príncipe como fue en esa ocasión. Está un poco más alejado de Puerto Príncipe, pero todavía es suficientemente fuerte para causar impacto en toda la población. ¿Y usted describiría esto como un terremoto o como una réplica tardía fuerte de lo que ocurrió el 2010? Sí, yo diría que es de la misma magnitud, y yo diría que en este momento, desde la perspectiva de la ocurrencia de estos terremotos, son de la misma magnitud, así probablemente la gente nos empiece a cargar de doblete. Es decir, el sismo de magnitud del año 2010 tenía una magnitud 7 y este 7.2, así que son del orden, son comparables. Entonces no hay ninguno de los dos que sea significativamente mayor. Sí, y de acuerdo al comportamiento, Sergio, que tiene la falla ahí en el sector de Haití, donde está Cuba también, ¿qué podríamos esperar para las próximas horas? Porque hay un comportamiento, un patrón que se repite en las diferentes fallas a nivel mundial. ¿Qué podríamos esperar en esa específicamente? Yo esperaría muchas réplicas. Van a ocurrir muchas réplicas, al igual que ocurrió en el año 2010. Y la actividad aparentemente se desplazaría incluso más hacia el oeste. Es decir, ya terminando la isla de Haití por ese sector, porque en esta península es justamente la que está sobresaliendo del mar, y justamente estos 50 kilómetros, del orden de 50 kilómetros que debe tener esta falla, o un poco más, ya indica que debiera estar ponerse bajo el mar. Sergio, ¿y podríamos esperar algún tsunami en las próximas horas en algún sector costero de América del Sur o de América del Norte? Estos temblores, estos terremotos, la falla se activa horizontalmente, ¿ya? Es decir, una falla se mueve, un bloque se mueve horizontalmente con respecto al otro, de manera que los movimientos verticales del fondo oceánico son bastante menores que aquellos comparados con los terremotos que ocurren en Chile, por ejemplo, o en Perú, o en de subducción, que tienen muchos más cambios verticales
de elevación del fondo oceánico. En este caso, los cambios verticales son bastante menores comparados con eso, así que por el terremoto se genera un tsunami, pero muy muy pequeño. Lo que sí es que este terremoto podría producir deslizamientos, tanto subaéreos como submarinos, y ahí se podrían generar tsunamis locales, como ocurrió el año 2010, digamos. Sí, por ahora, Sergio, para complementar la información a través de sus redes sociales, la ONEMI y también el SHOA han indicado que las características del sismo localizado en el sector de Los Cayos, en Haití, no reúnen las condiciones necesarias para eventualmente generar un tsunami en las costas de nuestro país. Claro, está en otro océano, ¿no es cierto? Está y separado por prácticamente todo el continente de Centroamérica y América del Sur, de manera que a nuestro país no debiera llegar a impacto alguno, digamos, desde el punto de vista del tsunami. Sergio, no puedo dejar de preguntarle, porque seguramente está pasando por la cabeza de muchas personas. Haití tiene un nuevo terremoto en el mismo lugar después de 10 años. ¿Cómo estamos por casa? ¿Podríamos repetir lo mismo en Chile pensando en el 8.8 del inolvidable y fatídico 27 de febrero del 2010? Bueno, Chile es la condición de Chile, que esté expuesto a terremotos de manera permanente, ¿no? Es decir, que los terremotos van a seguir ocurriendo en nuestro país, no hay manera de poder evitar eso, de modo que nosotros tenemos que aprender a tomar las decisiones y las medidas que mitiguen cualquier efecto negativo que estos traigan. Tal como lo hemos estado haciendo en el pasado, cada vez aprendemos más y estamos mejor preparados. Pero cada uno de nosotros tiene que siempre estar preparado en su ambiente de trabajo, en su casa, en los trayectos, en fin, estar permanentemente preparado por la posible ocurrencia de un terremoto que puede ocurrir, un 7.5, por ejemplo, que puede causar daño, puede ocurrir en cualquier parte del país y en cualquier momento. Sergio, pero para ser claros y de acuerdo al comportamiento, a la información extensa y muy importante que tienen ustedes ahí en el Centro Sismológico Nacional, ¿no es frecuente que en nuestro país se repita exactamente en el mismo lugar como está sucediendo ahora en Haití? Pensando además que el 2010 se rompió ahí en el sector de Copquecura, fue la falla más fuerte. Claro, lo que sucede es que se van desplazando en un mismo sitio, al igual que en Haití, en un mismo sitio no ocurren sino cada cientos de años estos terremotos. En el caso de Chile es un poquito más rápido, más frecuente, así que son de 100, 150 años. En Haití son más cientos de años en el mismo lugar. Por eso yo decía que en este caso se trata de la misma falla, pero en otro segmento de la falla, más alejado. Es como si se activase, igual que el 2010, entre yo diría que Pichilemu y la península de Arauco, es el lugar que se activó, donde la placa de Nazca penetró bajo la placa sudamericana, y ahora los otros que faltan son un poco más al norte, y más al sur ya pasó el año 1960, un poco más al norte, y así como en otros lugares en la costa de Chile que no han ocurrido terremotos importantes por 100 años o más, entonces se espera que en esos lugares que se llaman brechas sísmicas también ocurran. Es la misma lugar de convergencia de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, pero son distintos segmentos. Al igual que en Haití, sucede exactamente lo mismo. Sergio, respecto a la profundidad de este terremoto, no hay mucha información todavía, se sabe que es un 7.2, no sé si usted maneja la profundidad y el impacto que pueda tener eso. Sí, la profundidad es menor que 15 kilómetros. La profundidad es porque el sistema de falla solamente puede generar terremotos en esas profundidades. El contacto entre el bloque norte y el bloque sur de esta falla en Riquillo tiene una profundidad del orden no mayor que unos 18 kilómetros. Ese es el contacto. Y entonces el terremoto, el hipocentro, debe estar ubicado del orden de 15 kilómetros o menos. Yo creo que las primeras estimaciones son del orden de 10 kilómetros, al igual que fue el terremoto del 2010. Así es que, y ese al ser bastante superficial, el movimiento en la falla es muy superficial en los primeros 15 kilómetros, produce mucho movimiento fuerte y produce daño. Sí, y en las imágenes que estamos revisando de destrucción, que también se complementan los que hemos tenido la oportunidad de estar en Haití, con destrucciones anteriores de terremotos que por la precariedad que tiene el país son infraestructuras que van quedando de alguna manera acumuladas en las calles y que no han sido removidas. Así que muchos de los videos que puedan aparecer también muestran o van a mostrar seguramente en las próximas horas por los problemas que hay en ese país, destrucciones que son asociadas a otro terremoto. Quería preguntarle, Sergio, respecto a la posibilidad de un tsunami
en Haití. Usted decía, la profundidad fue muy baja, un poquito más de 10 kilómetros. ¿Se debió haber producido ya un eventual tsunami en Haití o podría producirse en las próximas horas o minutos? Producto del desplazamiento de la falla, cuando se ocurre un terremoto, el tsunami se genera cuando la falla se está activando, así que es prácticamente instantáneo. Lo que sí que se demora mucho más en llegar a la costa, ¿ya? Es decir, las velocidades son bastante menores que las velocidades de la propagación de las ondas sísmicas. Entonces en algunos casos se demora 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la distancia del origen a la costa. En este caso, el terremoto está ubicado prácticamente muy cerca de la costa, así que el tsunami se debió haber generado producto del desplazamiento producido por la falla. Pero como digo, hay deslizamientos submarinos o subaéreos que podrían también generar tsunamis locales, y esos pueden ocurrir no necesariamente asociados inmediatamente después del terremoto, se pueden demorar un poco. Así que ese tipo de situaciones están analizándolas con precaución, digamos. ¿Y cuáles son los otros países que podrían también eventualmente recibir algún efecto de este tsunami, pensando además en lo que pasa en nuestro país, que cuando hay terremoto en Japón o tiembla en Japón, muchas horas después estamos inquietos acá en Chile? ¿Qué países están inquietos por el golpe sísmico en Haití? Claro, yo diría que inmediatamente el país que está inmediatamente al lado, que es República Dominicana, ¿no es cierto? Y por el otro lado está Jamaica, la isla que está, y por supuesto Cuba un poco más al norte. Pero yo diría que ya si es que hubo un tsunami de importancia, ya se debió haber generado, y ya tendríamos la información en las costas de Haití, en las mismas costas de Haití. Esa es la primera evaluación que yo tendría, la primera impresión que tendría. Pero como digo, esto tiene que ser confirmado por mediciones de observaciones y mediciones en la región. Claro, el terremoto 7.2, Sergio, ya se consignan varias réplicas, muchísimas. La más fuerte ha sido pocos minutos después, 5.2, también azotando principalmente a Puerto Príncipe, un país que, recordemos, también ha vivido hace pocas semanas el magnicidio de su presidente, donde hay un caos social, poca infraestructura, poca capacidad organizativa además, y por eso el golpe quizás es mucho más que 7,2, como dice el terremoto, sino que es un golpe social y profundo a toda la sociedad y a todo ese país. En resumen, Sergio, ¿cómo describiría usted este terremoto 7.2 en Chile, quizás a esta altura, con tanta historia que tiene nuestro país, quizás no sería tan dañino como en Haití, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad este tipo de terremotos, si ocurre en Chile un 7.2, que ocurre en la zona de subducción, está bastante más profundo que lo que en la costa de Chile, de manera que el impacto es un poco menor. Nosotros hemos tenido magnitud de 7 hace el año pasado, ¿no es cierto? Y no prácticamente no nos impacta. Pero si magnitud 7 ocurre muy cerca de la superficie, a menos de 10 kilómetros o 15 kilómetros de profundidad, y especialmente en el sector donde ocurra, y hay infraestructura en el sector donde ocurra, también produciría un impacto muy importante. De modo que en general, los terremotos que ocurren en nuestro país, esos son un poco, si son de la zona de subducción, son más profundos, pero también hay lugares que son expuestos un poco más superficiales, como en la falla del Quiñewski. El año 2007 hubo un terremoto de magnitud 6.2, 6.3 en la región de Aysén, que produjo también un deslizamiento importante y causó un maremoto, un tsunami en el fiordo de Aysén, que produjo víctimas fatales. Y ha habido también terremotos importantes de magnitud 6.9 en el Cajón del Maipo. Así que también hay historias aquí en Chile, decimos superficiales, aunque son menos frecuentes, y los que son de la zona están en la zona de contacto, en la zona de subducción. Un terremoto 7.2, Sergio, ya se informa, de a poco se va entregando más información, que ha afectado no solamente a Haití, también Puerto Rico, los Estados Unidos, la isla de los Cayos, las Bahamas, República Dominicana, tal como decía usted. ¿Qué podríamos esperar para las próximas horas? ¿Van a continuar réplicas fuertes o incluso podríamos esperar un evento superior a un 7.2? Yo diría que en tal cual está mostrando la evolución, van a ocurrir muchas réplicas de este terremoto en particular, el 7.2, muchas réplicas. Yo creo que por semanas se van a seguir haciendo estas réplicas y instrumentalmente registrando por mucho tiempo más.
extensión de la falla, de la misma falla, esta falla Enriquillo, hacia el oeste, hacia Jamaica. Esa es la próxima preocupación, es decir, el desplazamiento, esta falla se va activando por segmentos, y en este momento la tensión máxima está ubicada hacia el término del terremoto de hoy, que se ubica hacia el final de la península, hacia el oeste, en la región de Haití. Entonces, y eso está más cerca, acercándose cada vez más a Jamaica. Sergio, y este terremoto 7.2 a muy baja profundidad, más o menos 10-11 kilómetros, una información que se está aclarando en estos instantes, ¿podría gatillar de alguna manera la activación de otros fenómenos como, por ejemplo, volcanes submarinos o zonas volcánicas que estén en los sectores aledaños? Bueno, en la zona del Caribe tiene un arco de isla, también tiene volcanismo, pero en este sector yo diría que estas fallas corresponden a otro tipo de tectonismo, de modo que no tienen asociados volcanes, estas fallas no tienen asociadas volcanes específicamente, de modo que yo pensaría que son, específicamente en el caso de volcanes, serían situaciones totalmente independientes. No, este tipo de falla está asociada a una tectónica distinta que aquella que tiene asociados volcanes. Sergio, sí, solamente para clarificar, cuando se activa esta falla en Haití, no son las mismas fallas que golpean a Chile. ¿Se pudiera usted explicar qué es lo que se activa allí? ¿Por qué esa zona también tiene tanta frecuencia de terremotos y de sismos? Sí, lo que sucede es que imagínense una falla que está este-oeste, en el cual el bloque sur de la placa del Caribe se mueve horizontalmente con respecto a la placa del norte, ¿ya? Y entonces al moverse horizontalmente es como la falla de San Andrés en California, o es como la falla de Anatolia en Turquía, y son que los bloques se mueven horizontalmente uno con respecto al otro. En el caso de Chile, en el caso de Sudamérica en general, más que de Chile, porque afecta también a Perú, Ecuador y Colombia, es la placa de Nazca la que penetra bajo la placa sudamericana. Entonces el movimiento es distinto. Aquí, en el caso de Haití, una placa se desliza con respecto a la otra lateralmente, de manera horizontal. En el caso de Chile, una placa penetra profundizándose bajo la placa sudamericana, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, y eso hace que los sistemas tectónicos sean totalmente distintos, sean muy diferentes, y por eso hay volcanismo asociado, y hay muchos tsunamis en el caso de Chile cuando hay grandes terremotos, o en el caso de Perú, en fin. De modo que las consecuencias del hecho de que una placa subducte, que pase por debajo de la otra, son distintos a lo que sucede en este caso de Haití, que una placa se desliza horizontalmente con respecto a otra. ¿Y se podría decir que una es peor que la otra o cada una tiene una independencia total? Los dos tienen sus consecuencias, los dos tienen sus hay que aprender a convivir con los dos tipos de ambientes tectónicos. Los terremotos en Haití son mucho más superficiales, así que la situación es distinta a la que vemos en Chile respecto a la subducción, respecto a la convergencia de placas. Como decía anteriormente, también hay sismos superficiales en Chile, pero en general los terremotos más frecuentes en Haití yo diría que son mucho más superficiales. Por lo tanto, lo que está la infraestructura que está instalada sobre la falla tiene mucha posibilidad de ser tiene consecuencias graves, porque los movimientos son tremendamente, los movimientos del suelo, la aceleración, la velocidad del suelo y el desplazamiento son mayores de lo que se observa en el caso de la zona de subducción, porque son más profundas y las fuentes sísmicas están más alejadas de la infraestructura. Sergio, lo último, quería preguntarle algo que ya le pregunté hace algunos instantes, pero si lo pudiéramos clarificar nuevamente, porque la verdad es que genera muchas dudas, pensando en que el 2010 hubo terremoto en Haití y luego en nuestro país, un terremoto devastador acá en Chile. ¿Puede repetirse un escenario similar al de Haití, que después de 10 años tenga un terremoto en el mismo lugar? ¿Puede ocurrir eso en Chile para estar alerta? En el caso del 2010 es muy difícil que ocurra un terremoto en el mismo lugar, ¿ya? En el caso de Chile, como decía, entre Pichilemu y la península de Arauco,
la placa de Nazca ha penetrado bajo la placa sudamericana por 20 metros en algunos sectores, frente a cobertura un poco más al norte. De modo que para poder acumular ese movimiento de 20 metros a razón de 6,5 centímetros por año que hemos medido esta convergencia, se tiene que pasar cientos de años, más de 100 años, para que se acumule nuevamente el desplazamiento equivalente. Entonces en esa región, yo diría que entre Pichilemu y la península de Arauco, es muy difícil que ocurra un terremoto de las mismas características. Hicimos menores, claro que sí, de magnitud 7 o 7,5, hasta 7,5 probablemente en cualquier parte del país. Pero en ese lugar es difícil. Pero sí, un poco más al norte, yo diría que ya empieza a acumularse, porque los últimos terremotos importantes han ocurrido en 1985, 1971, más al norte recién, justamente entre los Vilos y la punta Talinay, cerca de Tongoy, ocurrió uno en el año 2014, así que también tiene que acumularse más energía, tiene que transcurrir decenas de años, 100 años, para que se acumule nuevamente la misma energía equivalente. En fin, y uno lo puede ir viendo. Lo mismo sucede en Haití, en el sentido de que la falla que se activó el año 2010 estuvo mucho más cerca el segmento de la falla estuvo mucho más cerca de Puerto Príncipe. El día de hoy, el terremoto que ocurrió de hoy está un poco más alejado en la misma falla, pero más alejado de Puerto Príncipe. Es otro segmento de la falla el que se activa. Entonces sucede lo mismo. Sucede los segmentos se van activando escalonadamente. No es el mismo lugar que se activó el año 2010 en el caso de Haití en este momento, sino que está un poco desplazado hacia el oeste. Y respecto al tsunami, Sergio, se ha descartado que pueda ocurrir en las costas de nuestro país, pero ¿hasta cuándo van a durar las alertas de tsunami en el mundo? Las vemos que están activados ahí en todos los organismos internacionales y el cual eventualmente podría afectar no solamente a Haití, también podría golpear a otros sectores. Sí, yo diría que ya los instrumentos de los mareógrafos deberían haber registrado si es que hubo alguna anomalía respecto al nivel del mar. Ya lo hubieran registrado en la cercanía del epicentro, de la zona epicentral, en Haití, en República Dominicana, en Jamaica. Ya los mareógrafos debieron haber arrojado una anomalía si es que estuviese generado tsunami. O sea que ya pronto me imagino que los niveles de alerta tendrán que bajar. Sergio, lo último, ¿hay un buen instrumental para poder constatar y registrar qué es lo que está sucediendo en las placas ahí en Haití, en alrededores? ¿Ha avanzado en 10 años la instrumentalización en ese sector o no? Bueno, hubo mucho esfuerzo inmediatamente después del 10. Hubo un gran esfuerzo de muchas agencias para poder darle la posibilidad a Haití que monitorease la seguridad. Pero lamentablemente, como usted decía, la infraestructura no es probablemente la más adecuada para mantener este sistema funcionando en el tiempo, de modo que se hicieron las inversiones y hasta donde mientras se ha podido mantener funcionando se ha podido mantener, pero como digo, es muy difícil hacerlo en un país que tiene un problema de infraestructura tan grande como lo tiene Haití. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico de Chile, muchas gracias, muy gentil, gracias por conversar con nosotros, por ilustrarnos también, por llamar a la calma con esto que es de un país hermano, muy cercano a nuestro país, lejano en distancia, pero Haití es parte además de una tremenda comunidad que está acá en Chile y que seguramente están sufriendo hasta ahora a través de estas imágenes. Sergio, gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes.